Ese sonidito, ese pequeño bip, era el pistoletazo de salida. No importaba si estabas en el asiento de atrás de un coche, en el recreo o debajo de las sábanas con una linterna. Cuando ese logo bajaba, el mundo real dejaba de existir. Hoy vivimos en la era de 4K, los hercios, las pantallas OLED, pero en aquella época nuestra felicidad dependía de dos cosas. Una, de que el sol le diera directamente a la pantalla en el ángulo perfecto, y dos, de que la pequeña luz roja de Battery no empezara a parpadear. En ese momento, la pantalla perdía contraste y sabías que tenías exactamente 3 minutos para encontrar un punto de guardado o cagaste. Visto hoy, Pokémon rojo y azul parece un milagro imposible. Era un juego de 8 bits, blanco y negro, con sprites que, digamos que algunos Pokémon parecían haber sufrido un accidente de tráfico. No tenía cinemáticas épicas, ni voces, ni un mundo hiperrealista. Y sin embargo, consiguió algo que muy pocos habían logrado desde entonces: sacarnos del sofá y obligarnos a conectar con los demás. ¿Cómo pudo un cartucho tan limitado desatar la mayor fiebre de la historia? ¿Por qué seguimos recordando con más cariño a nuestro primer equipo de píxeles que a muchos juegos modernos? Hoy, en el mordisco de Dozer, volveremos a Pueblo Paleta, para entender por qué Pokémon rojo y azul no solo fue un juego, fue un cable que nos unió a todos. Cuando el profesor Oak te ponía delante de esas 3 Pokéballs, no sabías absolutamente nada. No sabías cuál era el primer gimnasio, no sabías qué tipos existían, no sabías si el fuego era mejor que el agua o si la planta servía para algo. Elegías con el estómago, elegías por intuición, porque te gustaba su cara o porque molaba más. Simplemente era mágico. Había algo especial en los diseños de Ken Sugimori. No eran monstruos digitales complejos, tenían un aire orgánico, casi de animales reales que podías encontrar en tu jardín. A pesar de las limitaciones de Game Boy, donde un Pidgey eran 4 píxeles mal puestos, nuestra imaginación rellenaba los huecos. No veías un dibujo estático, veías a tu compañero de viaje. Por eso cuando tu Pokémon evolucionaba, no solo subías sus estadísticas, sentías que tú también estabas progresando. Lo brillante de rojo y azul es que, aunque todos recorrimos el mismo mapa de Kanto, nadie tenía el mismo equipo. Tu equipo de 6 era como tu huella dactilar. Estaba ese Pokémon que capturaste por error en la zona Safari y acabó siendo tu mejor baza. O ese otro que te negabas a evolucionar porque le tenías cariño. En otros juegos de la época manejabas a un héroe predefinido. En Pokémon, el héroe era el reflejo de tus decisiones y de tus afectos. Al final, el éxito de esta primera generación no fue técnico, fue emocional. Game Freak consiguió que nos importaran unos datos guardados en una memoria volátil. Pero esa identidad individual estaba a punto de chocar con algo mucho más grande. Porque para ser el mejor no bastaba con entrenar solo, tenías que salir fuera. Por aquel entonces, si tenías este cable, tenías el poder. El cable Link era como la pistola de portales de Rick y Morty, unía 2 universos. Antes de jugar en una portátil era algo solitario, como mucho algo que compartías en el sofá con tu hermano. Pero Pokémon hizo algo distinto. Te obligó a buscar a otra persona. Te obligó a negociar, a pactar y a veces a ser un poco estratega fuera de la pantalla. Ya que estamos, voy a contar un caso personal. Yo no me conformé con elegir a Charmander, o a Squirtle, o a Bulbasaur. Mi hermano y yo descubrimos muy pronto que el sistema tenía una grieta si tenías este cable. Teníamos un plan maestro. Uno de nosotros empezaba la partida, elegía el starter, jugaba a lo justo para poder intercambiarlo y se lo pasaba al otro. Luego borrábamos la partida, repetíamos el proceso con el segundo y con el tercero. Ese ritual de borrar, zar, intercambiar y volver a empezar era nuestra forma de ganarle al sistema. Al final, gracias a este cable y la paciencia de mi hermano, teníamos los 3 starters en un mismo cartucho. No solo era tener los 3 mejores Pokémon,
era la satisfacción de saber que a nadie más se le había ocurrido. Esa misma energía se trasladaba al recreo. Pokémon Rojo y Azul no se terminaba en tu casa, se terminaba en el patio. Ya no escuchabas tanto el intercambio de cromos de fútbol, se escuchaba un «te cambio mi Hunter para que evolucione. Necesito un Bullpix porque mi edición no sale». El juego creó una economía real basada en la confianza. Fue nuestra primera red social, mucho antes de que supiéramos que era eso. Intercambiar un Pokémon era un acto de fe. Le dabas a alguien algo que habías tardado horas en entrenar, con la esperanza de que te lo devolviera. Luego estaban los combates. El momento de la verdad. Era tu equipo contra el de tu amigo. Era el momento de demostrar quién había aprovechado mejor esas tardes de pilas gastadas. El Cable Link no solo transmitía datos, transmitía rivalidad, respeto y sobre todo, comunidad. Pokémon nos enseñó que, a veces, para ser el mejor, tienes que pisarle el cuello a tus colegas. A día de hoy, si tienes dudas sobre un juego, tardas 3 segundos en encontrar la respuesta en Google. Pero en los 90, Pokémon era un territorio inexplorado. No había guías en cada esquina, solo rumores. Tu primo diciéndote que si movías un camión en el puerto aparecía Mew. Tu hermano que si hablabas con un NPC 100 veces, quizás pasaba algo. Un juego donde las leyendas urbanas se transmitían de boca en boca, creando un aura de misticismo que hacía que el mundo de Kanto se sintiera infinito. No eran pocos los rumores que asociaban suicidios a esta melodía. Esos tonos agudos y repetitivos parecían taladrarte el cerebro. Para muchos de nosotros, llegar al pueblo de la banda fue el primer contacto con el terror en un videojuego. De repente, el juego de aventuras se volvía gris, fúnebre y profundamente inquietante. No era solo la música, era la idea de que los Pokémon podían morir, de que había un lugar para el luto en este mundo de fantasía. Y luego estaba mi signo, ese error de programación que se convirtió en un mito viviente. Pocos habían visto a ese bloque de píxeles corruptos. Era lo más parecido a ver un evento paranormal en los videojuegos. No sabíamos qué era, pero los rumores decían que era poderoso y peligroso. Estas leyendas hicieron que Pokémon Rojo y Azul no solo fuera un software, sino un lugar vívido donde cualquier cosa podía ser verdad. Fue el juego que nos enseñó a dudar de lo que veíamos y a imaginar de lo que no estaba ahí. Al final, Pokémon Rojo y Azul no ganó por su potencia gráfica, ganó porque entendió perfectamente que un videojuego puede ser un puente entre tu hermano y tú intercambiando starters, entre tú y tu mejor amigo en el recreo que te ayudaba a evolucionar a Gengar, o entre tú y tu imaginación intentando encontrar a Mew bajo un camión. Han pasado décadas, y aunque ahora tenemos cientos de criaturas nuevas y mundos en 3D, siempre volvemos a ese primer viaje. Porque no solo fue el inicio de una franquicia millonaria, fue el inicio de nuestra propia aventura. Si has llegado hasta aquí es porque creo que has disfrutado del vídeo, tanto como yo haciéndolo. Dejad en los comentarios si queréis un tema en particular. Y nada, dale a like, suscribiros y darle a la campanita. Hasta luego.